Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, esta semana estamos conversando acerca del equipo de construcción, los dones ministeriales. Y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. A medida que fue creciendo la iglesia de los primeros 3 siglos, las iglesias de Asia y Grecia optaron por poner supervisores, hombres con madurez en el Señor, para ir ayudando en el trabajo pastoral. Fue así como nacieron los obispos o presbíteros, quienes no son jefes de pastores, pero sí están para la construcción local de cada barrio, pueblo y ciudad, y para que ésta vaya conforme al plano que Cristo estableció y la sana doctrina. 2. El cargo obispo o presbítero es un cargo por designación, al igual que los diáconos. Es un cargo designado entre la Iglesia y un apóstol, como lo fue en el caso de Tito. Por esto que Pablo le envía a Tito una carta con las directrices para la constitución de un presbítero u obispo, para que él supervise todas las obras de una ciudad. 3. En el equipo local de construcción y parte de los 5 ministerios está el de maestro. Un rol importantísimo, pues si en una construcción se necesitan maestros obreros de diversas especialidades, en el cuerpo de Cristo se necesita lo mismo, maestros para diferentes necesidades de la iglesia. 4. El maestro es alguien cuya vida es de ejemplo. Es un hombre o mujer que tiene el don de la enseñanza, y por medio de este don de motivación, él ejerce su ministerio. El maestro se debe a los alumnos que tiene. Su responsabilidad es la transmisión de las enseñanzas de acuerdo a la palabra y a la vivencia de la misma con Cristo. 5. y último, el maestro no puede enseñar o transmitir ideologías humanas. No puede contaminar la sana doctrina con sus pensamientos y sus filosofías. Es por esto que el maestro debe estar lleno plenamente y permanentemente del Espíritu Santo, pues de esa manera su mentalidad será renovada y él podrá primero aprender de la palabra, vivirla y luego transmitirla a sus alumnos. El maestro enseña y refuerza la doctrina de los apóstoles y profetas y sigue la línea de la piedra angular que es Cristo. Ya hemos llegado a los últimos 2 ministerios de construcción que nos permiten ir puliendo las piedras y reparando los detalles que hacen al muro ser más sólido. Para esta labor están los profetas y los evangelistas. Lo primero que debemos entender del ministerio de profeta es que su rol es de construcción, por lo que el profeta aporta a la iglesia los lineamientos de Cristo. Recordemos que la regla base es el trazado de los muros, que Cristo como piedra angular, Él da guía para eso. Por ello que ninguno de los 5 ministerios puede apartarse de este trazado. Pablo nos dice en la carta de los Efesios, en el capítulo 4, versículo 1, dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3, en la versión Reina Valera. Quien tenga cualquiera de los dones ministeriales debe ser digno de este llamamiento, viviendo una vida ejemplar. Esto es lo que más pesa en quienes tienen hoy responsabilidades de liderazgo, pues ese llamamiento confiere un comportamiento ejemplar. Debe ser humilde y manso, como lo fue Cristo, tener paciencia con los hermanos y ser diligente y amable en perseverar la unidad del Espíritu con paz, procurar la paz en su vida y en el cuerpo de Cristo. El ministro profeta tiene una exigencia importante en su vida de reino, pues si se ha convertido al Señor, de ahora en adelante, él debe caminar con Dios permanentemente. Su vida en Cristo es su testimonio, y el Señor lo hará subir de nivel en nivel, de gloria en gloria. Su testimonio de vida debe primero ser creíble para la hermandad, porque la autoridad de alguien viene por su testimonio de vida primero, y luego
por la llenura del Espíritu Santo en su vida. El profeta, como labor de construcción en el cuerpo de Cristo, trae revelación, descubre los misterios escriturales de la palabra de Dios y los trae en enseñanza a la hermandad. El profeta también da las instrucciones, por lo que tiene la misión de comunicar las instrucciones divinas para diversos asuntos de la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos que entender que las instrucciones de Dios no son interpretativas, son claras y precisas. Miremos algunos ejemplos. Me harás un arca de madera con las siguientes medidas, le dijo a Noé en Génesis capítulo 6. Vete de tu tierra de Ur de los Caldeos a la tierra que yo te mostraré, le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12. Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos, vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo y allí a donde él entre, Marcos capítulo 14. Por lo que las instrucciones de Dios son precisas y para asuntos específicos. No hay ambigüedad ni tampoco especulación respecto de las medidas que el Señor o las instrucciones que el Señor nos entrega. El profeta declara también la dirección. Dios nos comunica por dónde seguir, y esa es una mejora o perfeccionamiento de la relación con Dios. Pues entendamos que todo nuestro crecimiento en Cristo tiene que ver con nuestra relación con Él. Por último, el profeta predice, es predictivo, y esto no tiene que ver con predicciones apocalípticas o de juicios, sino que es la anticipación, es la capacidad de anticipar las grietas en el muro. El profeta detecta las debilidades de la construcción y predice a tiempo para que se hagan las medidas correctivas, para que el equipo de construcción tome esas medidas. El ministro profeta debe estar alineado al propósito eterno de Dios, que es de reunir todo en Cristo. Eso está en Efesios capítulo 1. Por ello que sus palabras apuntan a la comunión en el amor de Dios, a la reconciliación. Entrega el equipamiento a los santos para discernir los espíritus, según lo que nos dice 1 Juan capítulo 4 verso 1. Y para comenzar a conocer la voz de Dios. Un ejemplo de eso es Lucas capítulo 8 versículo 5 al 8. Estas cualidades él debe desarrollar ampliamente primero para poder enseñarlas a otro el cómo hacerlo. Y en eso quiero ser enfático. Cada ministro debe criar una relación íntima con Dios primeramente, pues todos sin excepción debemos mostrar ejemplo. El ser profeta es una ocupación. Dios puso en ti el instinto inicial, algo que ya lo sabes desde tu ser interior. Por ello que debes aprender a conocer primero ese don que te ha sido dado para ir creciendo en él. Dios tiene un tiempo para todos y llegará el tiempo que ese don y ministerio en ti se hará público y nadie podrá decir lo contrario. El don de profeta podría ser movible tanto o más que el de un apóstol, pues su misión es en apoyo al proceso de construcción. Esa labor la puede desarrollar en una construcción local o a nivel superior en ciudades, como lo son los obispos, por lo que no está obligado por su ministerio a permanecer fijo en una localidad. Recordemos que el cuerpo de Cristo somos todos, todas las congregaciones a nivel mundial. El llamamiento de alguien puede ser para trasladarse a otra ciudad, a otra localidad. Es el Espíritu el que nos va guiando. Lamentablemente, el ministerio de profeta ha sido hoy en día mal usado por muchas congregaciones. Un ejemplo de esto se da muy comúnmente que alguien, hablando en lenguas supuestamente divinas, y viene otro y se levanta e interpreta proféticamente lo que dice, y que generalmente son palabras de juicio, condenatorias y de desprestigio de uno o más hermanos en la fe. Cuando ya estamos entendiendo que todo esto no tiene que ver en nada con eso. Por eso que Pablo en la primera carta a los Corintios deja claro en todo el capítulo 14 cuál es la finalidad del don de lenguas y del don de profecía. Que dicho sea de paso, el don de profecía no tiene que ver que el que lo tenga sea profeta. Cuidado con eso, porque si bien el don de profecía es algo que tiene el profeta, su función es el uso de la palabra profética, que no tiene relación práctica con el don de profecía. Para eso está el profeta. Cuando hablamos de los evangelistas, la primera impresión es la de un líder motivacional, de un hombre que provoca el avivamiento en una congregación, pues esa es la visión que la religión cristiana evangélica ha mostrado de los evangelistas por muchos años. Pero la palabra del Señor no nos dice que la labor de un evangelista sea esa.
La labor del evangelista es predicar el evangelio del reino, la gran comisión que nuestro Señor nos dejó, la cual está en Mateo capítulo 28. Id y predicad, id y hacer discípulos. Esto es salir, trasladarnos, portando el evangelio, la buena noticia de la gracia, de demostrar el poder del Espíritu Santo, que el mundo vea con ejemplo vidas cambiadas, milagros, prodigios, que el evangelio no es una religión, es un sistema de vida en Cristo. Pablo lo dice así a los filipenses: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses capítulo 4 versículo 9 en la versión Reina Valera. Yo fui ejemplo para ustedes. Les entregué el evangelio, la buena noticia de nuestra salvación. Les hablé de dejar la pasada manera de vivir y que vivamos una vida en Cristo. Yo se los mostré a ustedes. ¿Cómo se hace? Por tanto, ahora ustedes háganlo así. Eso es vivir el evangelio. Eso es lo que le está diciendo Pablo a los hermanos en Filipo. ¿De quién aprendió Pablo todo esto? De Cristo. Si tú quieres ver los detalles de cómo es vivir el evangelio, de qué se trata el evangelio, lee con detención los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En especial Lucas, que lo detalla más entendiblemente. Vea usted mismo la obra del evangelio que Cristo hizo. Eso es la base de nuestro caminar. Continuar las obras que Cristo hizo en estos días. El evangelista es quien vive la experiencia personal del evangelio. Él es el testimonio vivo de la obra evangelizadora. Por esto que Pablo le dice a Timoteo: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Según de Timoteo capítulo 4 verso 5 en la versión Reina Valera. Miremos la expresión: cumple tu ministerio, haciendo obra de evangelista. Vive y soporta las aflicciones. El evangelio es vivir el dolor de las aflicciones para poder crecer. Es criar con esto el carácter y autoridad en experiencia para poder predicar con ejemplos. La obra evangelista es una obra que todo ministro debe hacer. No podemos hablar del evangelio sin haberlo vivido primero. El ministerio de evangelista, su tarea es de equipar a los santos para perfeccionar la obra del ministerio de evangelización. Nuestra misión es evangelizar. La eclesía, el cuerpo de Cristo, está llamada a mostrar el evangelio. Por eso que los evangelistas son los que predican públicamente el evangelio, comenzando desde las casas, los barrios, ciudades, estados y naciones. El evangelio es proclamación valiente de que Cristo vino al mundo a rescatar a los pecadores. Por esto que Pablo le dice a Timoteo en su primera carta: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto que fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, Él primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15 al 17, en la versión Reina Valera. Pablo lo dice: yo fui pecador, igual que todos ustedes, pero Él me salvó y vivo una vida en Cristo. Esa es la invitación real y genuina de un hombre transformado. Ningún ministro puede ministrar sin haber hecho obra de evangelización pública primero. Timoteo no iba a llegar a ser el pastor y obispo sin ser evangelista primero. El evangelista predica como embajador del reino, de manera pública y demostrando el evangelio. Él trae las piedras vivas para la construcción, las piedras que Dios ya separó. Su labor es de anunciar el mensaje. Por ello que no se puede ministrar a los diferentes ministerios sin haber predicado el evangelio en todo lugar. La predicación en la eclesía, como fuera de ella, es responsabilidad tanto de los evangelistas como de los profetas. Ambos deben entregar equipamiento al cuerpo de Cristo, edificar con la palabra segura y permanente del Señor a los santos. Ellos son los llamados a predicar el aliento y la exhortación al cuerpo de Cristo. No cualquiera puede llegar y predicar al pueblo del Señor.
Primero debes vivir y tener intimidad con el Señor Todopoderoso antes de ejercer un ministerio. Al finalizar las lecciones de esta semana, hemos conversado esencialmente que los dones de motivación y los de ministerio son de práctica, son de ejercicio, son de comunión con el Señor, son el refuerzo de nuestra identidad de hijos. No fuimos llamados a calentar el asiento en un recinto, fuimos llamados a esparcir la semilla. Si alguien no lo entiende así, está negando el Evangelio. Hoy es el tiempo de construir, de equipar al cuerpo de Cristo, de salir para predicar el año agradable del Señor desde nuestras casas, barrios, oficinas, fábricas, colegios y universidades. Que Jesucristo sana, liberta y da vida eterna, que es un sistema de vida y que nos ha dejado su reino para vivir en él. ¡Aleluya! Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por entender la importancia de la construcción en el cuerpo de Cristo. Lo importante que son estos 5 ministerios, que son la base para que muchos podamos ejercer los dones espirituales que hemos recibido. Padre, en esta hora levanta a los hombres y mujeres para construir, que haya la necesidad real de equipar al cuerpo de Cristo, para que como unidos, como una sola unidad, un solo organismo, salgamos a predicar el Evangelio, desde nuestras casas, los barrios y en todo lugar, en toda ciudad y nación. Que Cristo sana y liberta. Señor, ayúdanos con este propósito. Levanta, refuerza, da aliento, multiplica la fe de aquel que no tiene ninguna y sus fuerzas para salir adelante en estas aflicciones de estos tiempos. Y juntos podamos proclamar que Jesucristo es nuestro Rey y que tú nos has encomendado la tarea maravillosa de evangelizar un mundo cada vez más hostil y menos con la gracia tuya. Pero nosotros tenemos la capacidad hoy día de mostrar tu amor en nuestras vidas primero, para que muchos lleguen al conocimiento de tu gracia por medio de nosotros. Ayúdanos a hacer luz, revela en esta hora, unge nuestras cabezas y todo nuestro ser con tu Santo Espíritu. Todo esto te lo pido en tu nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para la próxima semana para conversar acerca del equipo médico, los dones operacionales del Espíritu Santo y a caminar por el reino. Súmate a la campaña de esparcir el mensaje por las redes sociales. Búscanos como Caminando por el Reino en Facebook y YouTube. Comenta en nuestro Twitter y escucha el programa en Spotify. Suscríbete y sigue nuestros episodios en la red más grande musical del mundo. O bien, puedes escucharnos por la web en caminandoporelreino.podbean.com. Ya somos 4.000 y este año queremos ser 10.000. Da me gusta, comparte y etiqueta a tus amigos. Y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. No tengo tiempo para esperar. Sigo adelante, yo soy imparable y no miro atrás. Es el momento para empezar. Yo me conecto, me lanzo al viento que me llevará. Haré tu fuego como un relámpago. Tú eres mi impulso. La buena batalla, hay que pelear. Daré mi vida hasta el último día, no voy a parar. Es un movimiento, todo va a cambiar. Enseña su reino, la tierra, su cielo por la eternidad. Haré tu fuego como un relámpago. Tú eres mi impulso.
frecuencia y conectarnos a lo que hay que alcanzar. Tú eres el motor, la potencia, si tenemos tu presencia no existe nada que nos pueda parar. Queremos cumplir el llamado para el que fuimos creados, que el mundo entero te llegue a conocer. Tu amor nos ha renovado, por eso somos impulsados y para siempre que él va a permanecer.